viste el video de la clase anterior? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, hoy vamos a empezar a ver lo que se refiere a la replicación del ADN. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sabes tú de replicación de ADN? ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Qué es lo que has visto? Bueno, es todo el proceso que lleva, bueno, sí, en el cual el ADN, bueno, vamos a formar una copia del mismo para formar una célula hija. Lleva un todo un proceso del ciclo celular y no sé, se incluye la mitosis y todos los pasos. Muy bien. Ajá. Sí, es ese proceso que se da antes, ¿no? O previo a la reproducción de una célula. Se da, bueno, ese proceso que se da antes porque se requiere de replicar todo el ADN, ¿no? Todo el ADN de la célula para poder realizar la división celular, la reproducción celular y que salgan dos células hijas con el material genético idéntico a la célula madre, ¿no? Porque sabemos que si el material genético es dañado o es mal replicado, mal duplicado, ¿no? La reproducción celular no se puede llevar a cabo. Ujú. ¿Por qué? Porque un error en la replicación, un error en esto, este, puede causar a daño celular, puede causar, anomalías, ¿no? Mutaciones, quizás incluso puede causar hasta como que te gusta cáncer a veces, ¿no? Alguna enfermedad genética. Y es por eso que el proceso de replicación celular es un proceso muy importante y es lo que vamos a ver precisamente el día de hoy. Vamos a ver el proceso de replicación celular, la maquinaria involucrada en este proceso de replicación. Vamos a ver, me parece que un poco de patología relacionada con la replicación celular. Y pues vamos a tratar de, bueno, voy a tratar de explicarles, bien lo que tiene que ver, ¿no? La reproducción celular para que puedan, bueno, para que les quede claro y puedan contestar bien su examen, ¿no? Porque precisamente para esto es este curso. Entonces, vamos a empezar, chicas. Bueno, ahorita a ver si ya se conecta Andrea para que pueda, ya se conectó, ok. Entonces voy a empezar a compartir. Me dicen, por favor, si se ve. Ok. ¿Sí se ve? Sí. Sí. Muy bien, entonces empezamos con lo que es la replicación del ADN. Entonces, ¿cuál es el concepto de replicación? Porque primero necesitamos entender a qué se refiere, ¿no? Este concepto. Entonces, este proceso de replicación, como ya lo dijo, ya lo mencionó Paloma, es el proceso mediante el cual el ADN de una célula se duplica, ¿ok? Se duplica. Ujú. Antes de la división celular, para que las células hijas tengan el mismo material genético. ¿Ok? Y otra cosa que también es importante señalar aquí en esto de la replicación del ADN, es la naturaleza de la replicación, ¿no? Que es semiconservativa. Ujú. ¿A qué me refiero con semiconservativa? Entonces, ¿a qué me refiero con que la replicación del ADN es semiconservativa? En que para la célula nueva se va a utilizar la mitad del ADN que ya se había, bueno, que ya estaba hecho, el original, y otra mitad del nuevo que se creó y la otra ajá, la célula viejita se va a quedar con la mitad del que ya tenía y la mitad del nuevo que se hizo. ¿Correcto? Sí, es correcto. Precisamente a eso se refiere, ¿no? Que una parte
bueno, la cadena de ADN de la célula madre se va a abrir. Entonces, a partir de esa apertura, la DNA, las enzimas, el sistema enzimático encargado de la replicación del ADN, ¿qué es lo que va a hacer? Va a montarse este sistema enzimático en una cadena de la célula original y otro sistema enzimático para la replicación en la otra cadena, ¿no? Entonces, al final lo que encontramos es, pues, precisamente, digámoslo así, como una semicopia, ¿no? Del ADN, porque se conserva una cadena viejita, digámoslo así, y la otra cadena es de nueva síntesis, ¿ok? ¿Y por qué es así? ¿Por qué no es de otra manera? No es, por ejemplo, que sean dos cadenas nuevas o que se conserve la cadena viejita completamente. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿No se lo han preguntado? Puede ser como para prevenir errores, o sea, que de esta forma es menos probable que salgan errores. Muy bien. ¿Alguna otra idea? Tal vez también para utilizar como molde la mitad de la cadena que ya tenemos y que se vaya guiando si ya tenemos, no sé, por ejemplo, una timina, eh, este, una adenina y así. O sea, utilizarla como tipo molde. Muy bien. Sí, precisamente es correcto lo que dijeron ambas. Muy bien. Precisamente se hace así porque pues al momento de la síntesis se requiere de una plantilla o de un molde de la guía, ¿no? De lo que se va a seguir, de dónde se va a sacar la información, el patrón, ¿no? Entonces, en este caso, el hecho de que la cadena de ADN original se abra y que a partir de cada cadena se sintetice una cadena nueva, es precisamente porque la cadena viejita es usada como molde, ¿no? Y también, como mencionaba Andrea, es también precisamente para prevenir pues sí, errores, ¿no? En la replicación, en la duplicación del ADN, ¿no? Porque así como ya se tiene esa cadena molde, como mencionó Paloma, como ya se tiene esa cadena molde, es más fácil corregir errores, ¿no? Pero entonces, nunca se han preguntado cómo es posible que la maquinaria enzimática, cómo es posible que la maquinaria de reparación identifique cuál es la cadena original y cuál es la cadena errónea. ¿No se han preguntado eso? Sí, bueno, quién sabe. No se preocupen, lo vamos a ver de todos modos porque vamos a ver mecanismos de reparación del ADN. Y pues algunos son un poquito complejos, ¿no? Pero pues trataremos de revisarlos y de entenderlos cada uno para que puedan entender y comprender cómo es posible que la cadena de ADN, cuando tiene un error en la replicación, puede corregir ese error, puede repararse, ¿no? Y cómo es posible que esa maquinaria enzimática de replicación sabe, ¿no? Cuál es la cadena errónea y cuál es la cadena correcta y sabe cuál es la que debe corregir, ¿no? Y no se preocupen, es lo que vamos a ver también. Vamos a ver en los mecanismos de reparación del ADN. Entonces, pues continuamos con lo nuestro. Replicación del ADN. La replicación del ADN es semiconservativa. Conservativa por dos causas que son las que ya mencionaron ustedes. La primera, servir de plantilla o molde a la maquinaria enzimática de la replicación. Ujú. Y la otra, prevenir errores, ¿no? En la replicación. ¿Ok? Esas son las razones por la cual esa es la razón por la cual la replicación del ADN debe ser semiconservativa. Ujú. Y hay de hecho tres conceptos sobre replicación del ADN. Ahorita se los voy a poner aquí en la hoja. Ujú. Existían más bien.
3 teorías sobre la replicación del ADN. Son estas 3 las teorías que existían hace tiempo sobre la replicación del ADN. Primero, la replicación conservadora. Hace tiempo se creía que, pues, se le decía conservadora porque se creía que un sistema enzimático recorría la hebra de ADN y simultáneamente iba a ir copiando la información genética de ambas cadenas, ¿no? Entonces, el ADN de la célula madre se mantenía intacto y pues, y entonces la nueva célula, ¿no? El producto de la replicación iba a ser ADN totalmente nuevo en ambas cadenas, ¿no? Que es lo que podemos ver del lado izquierdo. Ya ilustrado, esa cadena de ADN verde es la molécula progenitora, la molécula de la célula madre. ¿Y a qué se refiere la replicación conservadora? Luego, la replicación dispersante. Aquí, supuestamente, la síntesis iba a ser causada o se produciría gracias a fragmentos nuevos de ADN que se iban a combinar con ciertas partes del ADN progenitor, ¿no? Del ADN de la célula madre. Y entonces, esto iba a dar lugar a dos cadenas de ADN que tenían una mezcla tanto de ADN original de la célula madre mezclado con ADN nuevo, ¿no? Lo cual es un poco ilógico porque si lo analizamos y lo revisamos, ¿no? Se perdería información genética importante, ¿no? O tal vez alteraría la cadena, alteraría la secuencia de nucleótidos. Y eso, pues, al final, pues, puede afectar al ADN, a la célula. Y por último, la replicación semiconservadora, que es la replicación que presenta el ADN, ¿no? Y este es el verdadero mecanismo, el mecanismo real que se da en las células, ¿no? Después de varios estudios, se da cuenta de que, se dieron cuenta de que este es el verdadero mecanismo, ¿no? Y bueno, aquí, como ya mencionaron, las hebras de ADN originales, las hebras del ADN progenitoras, ¿no? Van a servir de molde, de plantilla para sintetizar hebras complementarias, ¿no? Nuevas totalmente. Entonces, al final de la división celular, cada célula va a tener una cadena de ADN vieja y una cadena de ADN nueva, ¿ok? Entonces, por eso le dice semiconservadora, porque se conserva la mitad de la molécula de ADN original. Y si observan el diagrama de la derecha, también funciona físicamente considerando la forma de la molécula de ADN, ¿no? Que es esa forma como de doble hélice. ¿Ok? Sí. Ok. ¿Alguna de ustedes conoce cuál es la enzima responsable, la principal enzima responsable de la replicación del ADN? ADN polimerasa. Ujú. Ok. Entonces vamos a poner aquí. La principal enzima involucrada, ay Dios mío, mis faltas de ortografía, involucrada en la replicación del ADN es la ADN ay, me equivoqué, ADN polimerasa. Se la pueden abreviar como ADN Pol. Ujú. Digo, para que no escriban tanto. Ujú. Y esta, la ADN polimerasa tiene cierta dirección de movimiento. ¿Alguien lo sabe? ¿Saben en qué dirección se mueve la DNA polimerasa en la cadena de ADN? De 5' a 3'. Ok, es correcto. ¿Y en qué dirección se da la síntesis del ADN? En las dos. No. A ver. Entonces, no, el movimiento de la DNA polimerasa es de 5' a 3', eso es correcto. Pero
la síntesis es de 3' a 5'. Y ahorita van a ver por qué. Entonces vamos a poner que se mueve de 5' a 3', pero sintetiza de 3' a 5', ¿ok? ¿Ok? Sí. Sí, Ujú. Muy bien, continuamos. Ahorita vamos a hablar ahora sí, básicamente de enzimas y ya ahorita vamos a ver ahora sí lo que es el mecanismo de replicación, ¿ok? Y es gracias a esta enzima, a esta DNA polimerasa y obviamente a todo el sistema enzimático involucrado en la replicación, que las células se pueden dividir, pueden replicarse. Por ejemplo, en el caso de una cirugía, ¿no? En el caso de alguna herida, la piel queda dañada, ¿no? Entonces se necesita reparar el tejido dañado. Y para esto se da la replicación del ADN, bueno, para la división celular y reparar el daño, ¿no? ¿Ok? Sí. Pero nuestro ADN es un ADN complejo, ¿no? Es muy grande, ¿no? La molécula. Expresado en una cifra en potencia, bueno, en una cifra definida y más bien aproximada. En nuestro ADN hay aproximadamente 2,94 por 10 a la 9 pares de bases en total. Ujú. Que eso, ¿a cuánto equivale ya en un número ya más, más real? ¿A cuánto equivale? A ver, ahorita lo ponemos. 2,94 por 10. Olvídenlo, no está aquí. 2,94 por 10. Ah, no es cierto. 2,94 por 10 a la 9. No sé hacerlo en esta calculadora. Bueno, pero ya he expresado este número que en potencia es de 2,94 por 10 a la 9, es el total de pares de bases que tenemos en nuestro ADN, ¿no? Esa es la cantidad total de pares de bases que hay en nuestro ADN. Sin embargo, la ADN, bueno, considerando la capacidad de la DNA polimerasa, ¿mm? La DNA polimerasa puede sintetizar 1000 pares de bases. Ah, perdón, era por segundo, no por minuto. Errorcito aquí. Ujú. Ok, ahora sí. Ahora, considerando esta cantidad, podemos obtener la siguiente operación matemática. Es solo con fines ilustrativos, ¿ok? No es que les vayan a preguntar en el examen esto, pero solo como para que se den cuenta, ¿no? De la complejidad que es el ADN. Entonces, son 2,94 por 10 a la 9 pares de bases. Y a eso pongámosle la capacidad de la DNA polimerasa que puede sintetizar 1000 pares de bases por segundo. Ujú. ¿Ok? ¿Estamos bien? Esto nos da como resultado 2,94 por 4 por 10. 10 a las 6 segundos. Ya si esto lo convertimos a días, ajá, esta cantidad de tiempo equivale
a 34 días. Ujú. Cuando nosotros estudiamos la replicación del ADN, bueno, cuando se estudió, nosotros no lo hemos estudiado, ¿verdad? Pero cuando se estudió se dieron cuenta de que el ADN se abría en múltiples zonas donde se montaba esta maquinaria de replicación para empezar a trabajar, ¿no? A esta unidad que se le conoce replicón. Ujú. El replicón es la unidad formada por, ahora se los pongo aquí arriba. Replicón es la unidad formada por el sistema enzimático replicación y la cadena de ADN. Ujú. Entonces, esta unidad, este replicón se repite, hay varios replicones en toda la cadena de ADN, pero si solamente hubiera un replicón y solo hubiera una DNA polimerasa, esta se tardaría así solita, 34 días en replicar todo nuestro ADN. ¿Ya se dieron cuenta de la gran cantidad de tiempo que lleva? Sí, Pero entonces, ¿por qué el ADN o una célula no tarda 34 días en dividirse? porque hay muchos replicones. Ujú. Así es precisamente. Ujú. Y en cada replicón, en cada uno, existe un sistema enzimático que trabaja para replicar el ADN. Ya ahorita vamos a ver absolutamente todas las enzimas involucradas con, o se dice, todas las enzimas involucradas con la replicación, ¿ok? Primero, pues ya conocemos a la DNA polimerasa, ¿no? A ver, creo que por aquí. A ver, enzimas involucradas en la replicación. Primero, la DNA, ADN polimerasa. Ujú. Ya conocemos su función, que es precisamente replicar el ADN. Ujú. ¿Y cuántas replica? 1000 pares de base por segundo. Sin embargo, como hemos estudiado en clases anteriores, la cadena de ADN es poco reactiva, es muy estable por el tipo de azúcar que presenta, que es la desoxirribosa, que al tener la ausencia de ese oxígeno que sí tiene la ribosa, la cadena de ADN es muy estable y muy poco reactiva. Ujú. Entonces, ¿cómo le hace la DNA polimerasa para poder replicar el ADN? ¿Cómo le hace para montarse a la cadena de ADN si la cadena de ADN es poco reactiva? Puede ser que la tenga que hacer reactiva. ¿Cómo? Puede ser que la tenga que hacer reactiva. ¿Y cómo lo haría? Pues le pone el oxígeno que le falta y que la hace estable, ¿no? Buena idea, pero no es. ¿Alguna otra idea? Paloma, ¿tienes alguna idea? No iba a decir lo mismo, que la convirtiera en ARN, pero no. Mm, Bueno, para este caso, para esta necesidad de abrir la cadena de ADN y que la maquinaria de replicación, la maquinaria enzimática de replicación pueda montarse, ¿qué se necesita? Una enzima llamada helicasa. Ujú. Y precisamente esta enzima tiene la función de abrir la cadena de ADN. Ujú.
Esta enzima es aquella que tiene esa capacidad como de meterse en la cadena de ADN, como si ustedes pudieran meter el dedo en la cadena de ADN y abrirla, ¿no? Separarla. ¡Pum! Ujú. Y pues así es como se abre la cadena de ADN, porque sí, es complicadísimo, ¿no? Sería muy complicado poder abrir la cadena de ADN siendo tan estable, ¿no? Y tan poco reactiva. ¿Ok? Sí, Muy bien. Entonces continuamos. Y ahorita, conforme vayamos hablando un poco sobre la replicación del ADN, vamos a ver un poquito más vamos a ver un poquito más de enzimas, ¿no? Porque sí hay bastantes, ¿no? Bastantes enzimas. Entonces, conforme vayamos hablando precisamente de la replicación, vamos a ir viendo nuevas enzimas. Ujú. Otras enzimas importantes involucradas en la replicación del ADN son las topoisomerasas. ¿Las recuerdan? sí. ¿Qué función tienen estas enzimas? Corta la cadena. Bueno, la topoisomerasa 1 corta, bueno, es capaz de cortar una cadena y la topoisomerasa 2 cortar dos cadenas Ujú. ¿Y para qué tienen que cortar las cadenas? para liberar el estrés que se genera, bueno, que se puede generar. Muy bien, muy bien. Ay, mi garganta. Sí, precisamente es la función de las topoisomerasas. Recuerden que hay dos topoisomerasas, la topo 1, la topo 2, y que la deficiencia de la topo 1 no es letal, carece, digámoslo así, de relevancia, pero la deficiencia de la topo 2 puede ser letal. ¿Por qué? Porque la topoisomerasa 1, como nada más corta una cadena, no es capaz como de suplir la función de la topoisomerasa 2. Y bueno, Ajá. en el otro sentido, la topoisomerasa 2 sí puede suplir la función de la topoisomerasa 1. Entonces, sin topoisomerasa 2, al final no se van a, bueno, no se va a hacer adecuadamente la función de cortar las cadenas, entonces va a haber problemas bueno, se va a quedar como, este, ahora sí que hecho como una maraña y eso va a traer muchos problemas a la hora de la replicación y pues las células hijas van a salir o defectuosas o no van a siquiera hacerse adecuadamente y van a morir y entonces no, o sea, al final no funciona. Muy bien, muy bien. Pues sí, precisamente es esa, ¿no? La topoisomerasa 1, como tiene solamente la capacidad de cortar solamente una cadena de ADN, pues necesita, ¿no? De la otra, necesita fuerzas de la topoisomerasa 2, ¿no? Que sí tiene la capacidad de cortar más cadenas de ADN, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, a pesar de que corta dos cadenas de ADN, aunque la topoisomerasa corta esas dos cadenas, pues el ADN tiene la capacidad de reparar, ¿no? Ese corte y pues lo repara, se divide y todo genial, ¿no? Pero como solo, si hay deficiencia de topoisomerasa 2, solo está la 1, lo que sucede aquí es que como solo se corta una cadena, pues desgraciadamente lo que sucede, el ADN no libera ese estrés que ya tiene y pues bueno, no se divide la célula o si se llega a dividir tiene muchas anomalías, ¿no? Muchas anomalías, que es el ejemplo que les puse de los ratones, ¿no? Esas son las topoisomerasas, entonces su función es liberar el estrés del ADN, ¿ok? Bueno, vamos a poner la topo 1, topo 1 puede cortar una cadena y su deficiencia no es mortal, letal, bueno, mortal, relevante. Y la topo 2 puede cortar dos cadenas, de modo que su deficiencia es mortal. Ujú. Ok,
Y pues aquí otra vez recordar, ¿no? El concepto de linking number, si lo recuerdan, que solamente la topoisomerasa 2 puede cambiarlo, o no lo recuerdan. Sí, sí, sí. Ok, bueno. Entonces, el linking number es esa propiedad topológica, ¿no? Que aparece cuando el ADN se acabó de replicar y ya próximo a la división. Entonces, solamente la topo 2, solamente esta enzima y únicamente la topo 2 tiene la capacidad de alterar este linking number, ¿ok? Sí. Muy bien, continuamos, chicos, chicas. Continuamos. Y ahora sí, vamos a empezar así de lleno con la replicación. Pero para hablar de replicación, primero necesitamos hablar de replicación del ADN en procariotas, en bacterias. ¿Por qué se estudia primero en procariotas? Porque como los procariotas son un poquito más sencillos de entender, ¿no? Son más, digamos lo que más, ay, ¿cómo decirlos? ¿Cómo decirles? Más sencillos, más simples, organismos más básicos, ¿no? Con menos ADN, pues por eso vamos a empezar a hablar acerca de la replicación en procariotas. Aunque aplican muchas cosas iguales para la replicación en eucariotas. Ujú. Entonces vamos a ver replicación del ADN en procariotas. Y para eso necesito esta imagen. Ujú. Este, A pesar de que la helicasa es una enzima capaz de abrir la cadena de ADN y capaz de separarla, para que entre a trabajar la DNA polimerasa, no puede abrirla en el sitio que ella quiera. No puede abrirla en el sitio que ella quiera. Para que la helicasa pueda abrir la cadena de ADN requiere de un sitio que sea rico en adeninas y timinas. ¿Por qué? Porque tienen menos enlaces y es más fácil como abrir la cadena. Ujú. Que bueno, es correcto. Ahorita si ponen atención a la imagen que está aquí en el documento, ahí del lado izquierdo en la cadena de ADN, pueden observar que está, que dice secuencia rica en adeninas timinas, ¿ok? Que está encerrado en un rectangulito como color naranja. Sí, creo que sí es naranja, ¿no? Sí. Ujú. Bueno, a estas secciones de la cadena de ADN ricas en adeninas y timinas, que son como que la señal, ¿no? Donde va a abrir la helicasa, se les llama de la siguiente manera: ORIC o ORIC. Ujú. Es una sección del ADN, de la cadena de ADN, con una secuencia específica rica en adeninas, timinas. Ay, timinas. Ay, que otra vez me equivoqué. Timinas, ahora sí. Ujú. Porque justamente aquí, como ya lo mencionó Paloma, aquí es más fácil abrir la molécula de ADN por esa secuencia rica en adeninas y timinas. Ujú. Ya después, más adelante, después de la apertura de la cadena, va a llegar ya después de que la helicasa abrió la cadena, llega la DNA polimerasa y pues ya, ¿no? Empieza a trabajar, empieza a trabajar, empieza a trabajar, ¿ok? ¿Y cómo trabaja la helicasa? Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver cómo trabaja la helicasa. Ujú. Bueno, más o menos sí, cómo trabaja la helicasa en la cadena de ADN. Ahorita les coloco una imagencita. Bueno, aquí en la imagen que tenemos en pantalla podemos ver la cadena de ADN y ya la helicasa en acción, ¿no? Ya la helicasa ya trabajando. Ujú. Bueno, también vemos ahí en acción a la topoisomerasa, pero ahorita quiero que se concentren en la helicasa. Vean
qué forma tiene, ¿no? O sea, la enzima, digamos que tiene como que esa apariencia ya de como de un triangulito, y se dan cuenta su vértice va abriendo, ¿no? Como que va cortando, se va metiendo entre la cadena de ADN y la va separando. Ujú. ¿Ya lo vieron? Sí. Sí, precisamente, pues por eso tiene esa forma, ¿no? Porque tiene que ir abriendo, separando la cadena de ADN y bueno, para eso necesita tener esa forma, ¿ok? Ah, mira. Ujú. Entonces, ya después de que se abrió la cadena de ADN, ya que la abrió pues sí, la helicasa, ¿no? Ya que se dio esa iniciación de ¿cómo se le dice? De la replicación, ajá. Ya que llegó la helicasa, abrió la cadena de ADN, van a llegar, miren, aquí está la helicasa como va abriendo, la topoisomerasa también como va, ajá. Y aquí vemos lo que conocemos como horquilla de replicación, que ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Y aquí, precisamente aquí, en esta parte, en esta horquilla de replicación, ahorita les voy a poner mejor una imagen para que quede mejor. Horquilla de replicación. Ujú. Digo, para que se vea mejorcito, ¿no? Aquí está. Ujú. Aquí está, la horquilla de replicación. Y aquí lo tenemos. Bueno, ya que se abrió la cadena de ADN, ya que le abrió la helicasa, va a poder empezar a trabajar la DNA polimerasa. Pero para que la DNA polimerasa pueda empezar a trabajar, requiere de una RNA polimerasa, que se conoce como cebador. Algo como que para que la DNA polimerasa se pegue ahí y pueda empezar a replicar. Ujú. La RNA polimerasa puede unirse sola, independiente a la cadena de ADN, pero la DNA polimerasa requiere de la presencia de una RNA polimerasa como cebador, ¿no? Ujú. Ahora, en cada una de estas horquillas de replicación va a haber ciertas proteínas llamadas SSB, que son proteínas de unión a cadena sencilla, las cuales también van a contribuir a que se mantenga abierta esta horquilla de replicación, esta cadena de ADN. Y conforme la DNA polimerasa va avanzando, va avanzando, va avanzando, las proteínas SSB se van a ir despegando porque ya no es necesaria su presencia. Entonces, ya aquí en la burbuja de replicación, en cada horquilla podemos ver que hay dos hebras, la adelantada o la hebra líder y la hebra atrasada o retardada, ¿no? ¿Por qué se les llama así a estas hebras? ¿Por qué una se va despegando antes que la otra? Puede ser. ¿Alguien más? Alguna otra, idea? ¿No? Acuérdense del sentido, o sea, cómo funciona la DNA polimerasa. Acuérdense que se mueve de 5 a 3 prima, pero sintetiza de 3 a 5 prima. Entonces, aquí en la hebra adelantada, aquí, ya se dieron cuenta que la cadena de arriba va de 5' a 3'. Ujú. Entonces va recorriendo la cadena de ADN en la dirección en la que se mueve la DNA polimerasa y pues la síntesis la va haciendo normal, ¿no? Pero acá abajo se pega igual aquí de este lado, pero ya se dieron cuenta que aquí la cadena de ADN va de 3' a 5'. Entonces tiene que montarse y desmontarse, montarse y desmontarse, montarse y desmontarse para ir sintetizando esa cadena de ADN que está como que, pues podríamos decirlo como invertida, ¿no?
¿Sí me di a entender? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, en la retardada o sea, tiene que hacer como pasos extra porque se tiene que ir despegando para sintetizar y en la otra va como de corrido, por eso es la adelantada. Ajá. Sí, sí, por eso precisamente, porque como les digo, en la de arriba, la cadena de ADN, esa cadena va de 5' a 3', y la DNA polimerasa se mueve de 5' a 3', pues no hay problema, ¿no? Todo genial, excelente. Pero ¿qué pasa en la cadena de abajo, que va de 3' a 5'? Ahí se invierte, ¿no? Se invierte y es complicado, ¿no? Entonces tiene que ir como que pegando, despegando, pegando, despegando, pegando, despegando, ¿no? Para poder sintetizar en la dirección que le toca, en la dirección que le corresponde, ¿no? Sí, ok. Muy bien. Ok, continuamos entonces. Entonces, este, conforme se va sintetizando la hebra líder, todo genial, todo perfecto, todo muy bien, ¿no? Todo excelente. Pero en la cadena rezagada, como no se puede ir, digámoslo, no puede seguir el proceso como normalmente debería de ser, como va de pedacitos en pedacitos, esto ocasiona que se generen ciertos fragmentos de ADN, que son los que va a ir pegando, 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 pegando. Ujú. ¿Cómo se le llama a esos fragmentos de la cadena rezagada? Son los fragmentos de Okazaki. ¿Correcto? Fragmentos de Okazaki. Muy bien. Que bueno, los fragmentos de Okazaki en procariotas, bueno, mejor, la verdad, mejor omito el dato porque la verdad no lo recuerdo correctamente, pero bueno. Entonces, estos fragmentos de Okazaki se van uniendo, los va pegando, porque como les digo, va de pasito a pasito. Por eso, ¿no? Entonces, ya que se terminó de sintetizar la hebra adelantada, ya que se completó esa síntesis, todo genial, todo perfecto, todo súper bien, todo excelente. Y ya que también se terminó de sintetizar la hebra rezagada con los respectivos fragmentos de Okazaki, llega una enzima, una ARNasa H. Ujú. Esta ARNasa H va a quitar los cebadores, los cebadores de ARN para que la DNA polimerasa se pudiera pegar. Entonces, esta enzima ARNasa H quita esos cebadores y esto va a dejar huecos, ¿no? Va a dejar huecos. Y hay una enzima encargada de rellenar, corregir estos huecos, ¿no? Es la enzima llamada ADNA ligasa. Y esta enzima ADNA ligasa va a ir rellenando esos huecos que dejaron los cebadores, los cebadores de ARN, o también conocidos como ADN primasas. Entonces esta ADN ligasa va llenando los huecos, va llenando los huecos, también los huecos que quedan entre cada fragmento de Okazaki. Tarán, tarán, tarán. Se termina la síntesis también de la hebra rezagada, se corrigen los errores y ya que se duplicó el ADN, la célula está lista para dividirse. ¿Ok? Entonces, al final, ¿qué huecos rellena la ADN ligasa? Los de los cebadores y también lo de los fragmentos de Okazaki, ¿o cómo? Ajá. Bueno, ok, lo explico de nuevo, a ver, y con otras palabras, a ver si me doy a entender. Para que la ADN polimerasa pueda empezar a trabajar, pueda pegarse a una cadena de ADN, requiere forzosamente del cebador de ARN, ¿no? Ujú. Que se puede conocer como RNA polimerasa o ADN primasa, porque es precisamente lo que inicia en sí la replicación. Entonces, en la hebra adelantada no hay problema, ¿no? Porque ahí como va sintetizando en el sentido que es, pues no hay problema, no hay mayor detalle, solo se requiere de un solo cebador. Pero en la hebra retardada, como se requiere de que la DNA polimerasa vaya como quedando saltitos, saltitos, pasitos, pasitos, por la dirección de la cadena, entonces en cada uno de esos pasitos necesita de un nuevo cebador para que la DNA polimerasa se pegue. En cada pasito, la DNA polimerasa
requiere del cebador. Entonces se presenta el cebador, la DNA polimerasa se pega, hace su trabajo, se despega y otra vez otro cebador y así, ¿no? Entonces al término de la replicación, la RNasa H llega y quita esos cebadores, que en el caso de la hebra adelantada solo es uno y en el caso de la hebra retardada son varios. Y la DNA ligasa se encarga de rellenar esos huecos que dejaron esos cebadores. Ujú. Sí, Ahora sí ok. me di a entender mejor. Sí, 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 gracias. Ok. Y bueno, esto es referente a la replicación del ADN en procariotas. La replicación del ADN en eucariotas, bueno, es un poquito más compleja, es similar, ¿no? Tantito similar a la replicación del ADN en procariotas, pero se parecen un poco, ¿no? Entonces ya es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a hablar sobre la replicación del ADN en eucariotas. Ahí está. ¿Ok? ¿Tienen dudas? No. No. ¿Seguras? Bueno, entonces continuemos. Ahora sí vamos a ver lo más interesante, que es la replicación del ADN en eucariotas. Ujú. Ok, igual en los eucariotas existen varios orígenes de replicación. Ujú. Ay, error. De replicación, ujú, que son igual conocidos como ORIC. Entonces son estructuras ricas en adeninas timinas. ¿Ok? Pero aquí son varios, muchos. Ujú. Y este origen de replicación o este ORIC, o bueno, estos varios orígenes de replicación son reconocidos, ay Dios, por el ORC. Ujú. El ORC, que es esa estructura, una estructura enzimática que reconoce el origen de replicación. Pero para que se pueda, bueno, para reconocerlo ese origen de replicación, puede ser también en parte por estas estructuras ricas en adenina y timina. Sin embargo, sabemos que no todo el ADN es citosinas guaninas, ¿no? Y que puede haber algunas estructuras ricas de adenina timina ¿cómo se le llama? Mm, ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se dice? Entre esas estructuras. Ujú. Entonces puede haber bastantes, pues sí, puede haber bastantes orígenes de replicación, ¿no? Si de veras habláramos acerca de orígenes de replicación, considerando solamente la estructura rica en adenina timina, todo el ADN estaría repleto de orígenes de replicación, ¿no? Pero generalmente los orígenes de replicación, caray, me equivoqué. Orígenes, ay Dios. Ajá. Si recuerdan que el ADN se mantiene fijo en su lugar gracias a las proteínas de matriz nuclear, ciertos anclajes, ¿no? Ciertas estructuras de anclaje a la matriz nuclear. Entonces, los orígenes de replicación generalmente están cerca de la matriz nuclear, cerca de los anclajes, ¿no? Ajá. Sí. Y recuerden, bueno, algo importante, un dato interesante es que cada célula tiene la capacidad
de activar más orígenes, orígenes de replicación de los que son necesarios, ¿ok? Normal, hablemos hipotéticamente, ¿no? Supongamos que una célula, pues, tiene 500 orígenes de replicación, ¿no? Ujú. Tiene 500 orígenes de replicación, pero cuando se necesita, puede activar, ¿no? Puede activar puede activar más orígenes de replicación de los necesarios, ¿no? Si la célula tiene 500 orígenes de replicación, la célula normalmente solo necesita activar 100, pero si es necesario, activa 400 o los 500 orígenes de replicación. Por ejemplo, ¿en qué caso se les ocurre que se puedan activar más orígenes de replicación de lo que es necesario? Cuando hay como daño al tejido y se tiene que reparar rápido. Puede ser, muy bien. ¿Qué otro caso? Una enfermedad muy común y mortal en todo el mundo. ¿En cáncer? Cáncer. Sí, puede ser también. ¿Y por qué? Precisamente en el primer caso, en el primer ejemplo que pusieron, que es la reparación del tejido dañado, ¿no? Por una herida o alguna otra cosa, alguna otra situación, se necesita reparar rápido, ¿no? Ese tejido. Por ejemplo, en una cirugía, ¿no? En el daño a un vaso sanguíneo, quizás en una cirugía de corazón se requiere de reparar rápido el músculo cardíaco, ¿no? El tejido, la piel, ¿no? Cerrar inmediatamente la herida. Y por eso se requiere de activar más orígenes de replicación de los que normalmente necesita la célula, ¿no? Eso pasa en situación fisiológica. En situación patológica, el cáncer, ¿no? El cáncer es ejemplo de esto, porque hay una reproducción acelerada de las células, una división celular extremadamente acelerada, muchas células nuevas. Y obviamente para que el tumor o el cáncer pues sí, pueda llevar a cabo este crecimiento del tumor, se requiere, ¿no? Se requiere de que aumenten los números los orígenes de replicación, ¿ok? Entonces ya lo saben, recuerden siempre que esto de los orígenes de replicación puede ser por causa fisiológica o puede ser por causa patológica, ¿ok? Continuamos. Para que se pueda dar la replicación, se necesita de otro proceso. Ujú. Ok, recuérdenme cuál es la forma, cómo se encuentra el material genético en una célula que no se está dividiendo o que no se va a dividir. Se encuentra como, bueno, disperso, ¿no? No en cromosomas. Bueno, pero, ajá, correcto. Pero se encuentra, digámoslo, condensado, ¿no? Sí, sí, sí. Y tiene presente todos eh, ¿cómo se les dice? Las estructuras secundarias del ADN, ¿no? Los nucleosomas, recuérdenme las otras. ¿No? Bueno, están los nucleosomas,
la cromatina, ¿no? Entonces se tiene que, las histonas, por ejemplo, ¿no? No se tienen que quitar todos estos nucleosomas, histonas, todas estas proteínas que mantienen el ADN comprimido, condensado que diga, se tienen que quitar a través de factores de desensamblaje de la cromatina, ¿no? Para que de alguna manera el ADN quede expuesto y quede libre de estas proteínas, ¿no? Que lo mantienen condensado y de este modo pueda facilitar el trabajo de la maquinaria de replicación. Y hasta es lógico, ¿no? Que si se empieza la replicación así nada más, así, sería prácticamente imposible, ¿no? Porque la maquinaria de replicación, al avanzar, al avanzar, al avanzar, se encontraría con obstáculos, ¿no? Por ejemplo, las histonas serían un obstáculo, ¿no? Los nucleosomas. Entonces se requiere de quitar esas estructuras, ¿no? ¿O cómo ven ustedes? Sí, 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 sí hace sentido. ¿Sí, no? Y pues se requiere de esos factores de desensamblaje de cromatina que tienen la función de quitar esas estructuras secundarias del ADN, ¿no? Y pues facilitar el proceso de replicación del ADN. Desensamblar, ensamblar, ya no sé escribir. A través de los factores de desensamblaje, desensamblaje, a ver dónde me equivoqué. A ver, no sé. Rutina para dejar. ¿Ok? Entonces, una vez que que se ha desensamblado la cromatina después de quitar todo esto, ya se puede proceder a iniciar la replicación, ¿ok? Como les digo, el gen tiene más, el genoma humano tiene más orígenes de replicación de los que activa. Ujú. Y para que se den una idea, hablando ya de porcentajes, del 100% de orígenes de replicación, de orígenes, ok, la canción. O sea, digo, para que se den una idea, ¿no? Que del 100% de todos los orígenes de replicación existentes en nuestro material genético, solamente se activan 20% de estos orígenes de replicación, ¿ok? Ok, Ok. Ay, ay. Ahora, en los sitios en los que aquí está lo que yo requiero para mostrarles. Ah, no quieres. No quiere pegar la imagen, jóvenes. No le vamos a pedir permiso, ¿verdad? Ahí vamos, ahí vamos, ahí. Aquí está la que necesito. Ok, listo. ¿Qué podemos ver aquí? Más o menos cómo se observa el ADN en el núcleo. Esa rayita gris clarito que se ve es esa matriz nuclear, esas proteínas de la matriz nuclear a la cual se une el ADN, ¿no? Ya vieron que forman como montañitas. sí, Sí, Ajá. Estas partes en las que el ADN se une o donde están los puntos de anclaje a la matriz nuclear se le llama MARS o secuencia MAR. Ujú. Y por ejemplo, esta montañita, este bucle que forma, tiene una longitud de 80.000 pares de bases. Ujú. Y ahora, el origen de replicación está aquí.
aquí cerquita del anclaje a la proteína de la matriz nuclear, donde están esas secuencias MAR, ¿no? Justo aquí, las estructuras presentes son ricas en adeninas y timinas. Ujú. Y ahí es donde más probablemente se puedan encontrar los orígenes de replicación, ¿no? Aquí es donde se asienta la enzima la maquinaria enzimática de replicación del ADN, pero no inicia a trabajar ahí, ¿ok? Ahí es donde se sienta, ¿no? Imagínense una persona que está hilando, se sienta en esa parte y conforme va avanzando, o bueno, va así, avanzando, bailando, bailando, y eso es la cadena de ADN, ¿no? A pesar de que se sienta ahí, no empieza a trabajar ahí, ¿ok? En la primera etapa, para empezar el proceso de replicación del ADN, ajá, el ORC, el ORC, ujú, reconoce al origen de replicación o ORIC, se pega ahí y es en esta parte donde la helicasa, la enzima helicasa, que bueno, ese es el nombre que le dimos en el caso de los procariotas, pero en el caso de los eucariotas, la helicasa se le llama MCM27. Ujú. A ver, vamos a ponerle helicasa, procariotas. Pero esta enzima tiene su homólogo, su análogo en los seres humanos, que se llama MCM27. Ujú. ¿Qué significa MCM? Complejo del mini cromosoma. Entonces, bueno, la helicasa solo es en procariotas, pero el análogo en, en eucariotas es MCM27, ¿ok? Y a pesar de que la función de la helicasa es abrir la cadena de ADN, si la helicasa está mutada y no funciona como debe ser o está ausente, no es letal para la célula, ¿ok? Porque la célula puede, bueno, la cadena de ADN puede ser abierta por otras enzimas. Ujú. O sea, sí, a pesar de que la helicasa es como que la importante, ¿no? La más sobresaliente, si falta o no falta, pues no hay problema, ¿no? Tranquilito, ¿no? ¿Ok? Sí. Muy bien. Y aquí, como los eucariotas somos, digamos, lo más complejos, ¿no? Nosotros como seres humanos, como animales, somos más complejos. No es suficiente con una sola DNA polimerasa, ¿no? Sino que aquí vamos a contar con dos tipos de DNA polimerasa. La DNA polimerasa, déjenme encuentro el símbolo, delta, y la DNA polimerasa, a ver si sé de alfabeto griego. Aquí está. No sé mucho no sé hablar en griego, pero alfa, ¿no es cierto? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, creo que es epsilon. Ujú. Entonces, aquí ya tenemos dos DNA polimerasa. La DNA polimerasa delta se encarga de sintetizar la cadena líder. Ujú. Y la DNA polimerasa epsilon se encarga de sintetizar. Ah, no, es cierto, era al revés, perdón, chicas. Ya no veo bien. Aquí está rezagada. Que la canción está rezagada y cadena líder, ¿ok? Entonces, cada una de estas DNA polimerasas en el ser humano tiene función distinta. Una se dedica a una cadena y la otra a otra cadena. Y estas ambas DNA polimerasas, ambas son exonucleasas. ¿Qué significa esta palabra de exonucleasas? De que, bueno, que de afuera, exo desde afuera. Ajá. Entonces, exonucleasas es que trabajan por afuera. O sea, Puede ser. más o menos. Ujú. Sí, buena respuesta, sí. Son oxenucleasas, digámoslo así, porque a la vez que van sintetizando, miren, a pesar de que el sistema de enzimático de replicación es muy preciso, puede llegar a equivocarse, ¿no?
Pero, estas DNA polimerasas, tanto la delta como la epsilon, pueden, a la vez que va sintetizando, ir corrigiendo los errores. Entonces, si de alguna manera, de alguna u otra manera, mientras van sintetizando, por ahí se llegan a equivocar, ¿no? Llegan a poner algún nucleótido que no iba. Ujú. Si por alguna manera se les pasa, ¿no? El error, tiene la capacidad de quitar ese nucleótido erróneo y colocar el correcto. Ujú. ¿Ok? Ok. Ok. ¿Quedó claro? Sí. Ok. Ok, bueno, continuamos. Entonces, continuamos con esto. Sin embargo, a pesar de que está la nueva enzima MCM27, que es la análoga a la helicasa de las procariotas, y aunque ya esté abierta la cadena de ADN, la DNA polimerasa no puede sentarse o montarse así como así en la cadena de ADN, ¿no? Si dejamos a la DNA polimerasa y a la helicasa solas que se encarguen de la replicación, la DNA polimerasa tardaría aproximadamente 800 segundos en montarse a la cadena de ADN. Ujú. Y ahora vamos a hablar del resto de factores involucrados, pero sin esos factores adicionales, la DNA polimerasa solo tiene la capacidad de replicar de 20 a 100 nucleótidos, ¿no? Y más o menos cada 20, 100 nucleótidos, la DNA polimerasa se está cayendo y otra vez se tiene que montar, ¿no? Y como tarda 800 segundos en volver a empezar, no, imagínense, ¿no? Sin esos factores adicionales de replicación, si solo estuviera la DNA polimerasa y la helicasa, la célula tardaría 32 meses en terminar de replicar todo el material genético. ¿Ok? ¿Cuántas bases habías comentado que podía montar sin los otros factores? ¿Entre 20 Ok. y cuánto? Solita, solo puede replicar de 20 a 100 nucleótidos. Ujú. 20 a 100 nucleótidos y tarda aproximadamente 800 segundos en montarse, ¿no? Bueno, por mecanismos de reacción y todo eso, pero tardaría 800 segundos en montarse. Entonces, si solo dejamos solas a la DNA polimerasa y a la MCM27, tardaría la célula en replicar todo su ADN tardaría aproximadamente 32 meses. Imagínense, ¿no? Imagínense. La MCM. Ok, entonces, luego de que llega la MCM27 y abre la cadena, para que la DNA polimerasa pueda, ¿cómo decirlo? Pueda montarse, pueda sentarse para trabajar, requiere de una enzima, ¿no? Y esta enzima es esta, PCNA. ¿Qué es el PCNA? Ujú. El PCNA es un antígeno nuclear de proliferación celular. De proliferación celular. ¿Ok? ¿Y cuál es la función de PCNA? Ujú. ¿Cuál es la función de PCNA? Digamos que PCNA
abraza, podríamos decirlo así, como que abraza más bien. Sí, es la palabra correcta. Abraza la cadena de ADN. Ajá. Y les sirve de alguna manera, ay, cómo les digo, les sirve a la DNA polimerasa como asiento. Ujú. A la ADN pol como asiento. ¿A qué me refiero como asiento? ¿Alguna vez han montado a caballo? No, yo nunca. ¿No? Paloma, ¿alguna vez has montado a caballo? Sí, Ok, bueno, Andrea, ¿has visto cómo monta la gente a caballo? Sí, sí, sí. Ok, bueno, si han visto que la silla para montar caballo, tiene la forma para que se pueda sentar la persona y además tiene como que una sostén para los pies, para que la persona mete sus pies y así se sostiene. Sí. Ok. Supongamos que cuando la DNA polimerasa, supongamos que cuando la DNA polimerasa se monta sola la cadena de ADN, es como montar a caballo sin silla. Con el movimiento del caballo es muy fácil caerse, ¿no? Muy fácil caerse del caballo. Ahora, cuando está presente pCNA y ya se puede montar la DNA polimerasa, es como si se montara a caballo con la silla, ¿no? Donde uno se puede ir sosteniendo con esta parte que tiene la silla para los pies, ¿ok? Bueno, es una manera de explicarlo, ¿no? Para entenderlo mejor. Sí, ok. Entonces, esa es la función de pCNA, sirve como, les digo, es como la silla del caballo, ¿no? Es como el caballo, ¿no? Con su silla, listo. Porque sin la pCNA, bueno, la pCNA facilita el movimiento de la DNA polimerasa a través de la cadena de ADN. Entonces, facilito, ¿no? Se sube y tantana. Sin embargo, aún con la pCNA, a ver, que sirve como asiento para moverse. Sin embargo, con la pCNA no es suficiente, ¿no? No es suficiente para que la DNA polimerasa pueda viajar, pueda hacer su trabajo, ¿no? Pueda montarse a la hebra de ADN y hacer su trabajo. No es posible ni siquiera así, porque necesita de una sinasa. ¿Qué es una sinasa? Es aquella enzima que puede quitar fosfatos para Ajá. generar ATP, ¿no? Algo así. Pues sí, esas sinasas son esas enzimas, como lo dices, que trabajan con fosfatos para activar o desactivar otras enzimas, ¿no? Sí. Ok. Entonces, aún con adicional a la pCNA, se necesita de otras dos enzimas, que son CDT1 y CDC6. Ujú. ¿Y cuál es su función? Fosforilan ay, Dios, me equivoqué. Ok. ¿Cuál es su función? Fosforilan a la ADN polimerasa, ¿ok? ¿Ok? sí, Muy bien. Porque si a ver, le voy a poner aquí entre paréntesis que son sinasas. Porque sin estas enzimas, sin estas sinasas, la DNA polimerasa o ADN polimerasa se cae de la cadena de ADN cada, ay Dios, cada 100 bases. ¿Ok? Entonces imagínense, la DNA polimerasa sola solo puede sintetizar entre 20 a 100 nucleótidos, ¿no? Tardaría 800 segundos para montarse.
Ahora, ya con pCNA, se quitan esos 800 segundos para que la DNA polimerasa pueda montarse. Pero si no existen estas sinasas, la CDT1 y la CDC6, la DNA polimerasa se caería cada 100 bases, cada 100 bases. Y eso es un retraso bárbaro, ¿no? Bárbaro. ¿Ok? Sí. Muy bien. Y el resto de la replicación del ADN se da igual que en el caso de los procariotas, ¿no? Igual se abre la horquilla, la burbuja de replicación, la horquilla, tenemos la hebra rezagada, la hebra líder. Ya a partir de aquí todo es prácticamente lo mismo, ¿no? Igual se requiere una primasa o un cebador de ARN o una RNA polimerasa, es lo mismo, son sinónimos, ¿eh? DNA primasa, RNA polimerasa o cebador son sinónimos. Ujú. Y se requiere de estas enzimas, pero en eucariotas se le llama así, DNA polimerasa. Y ahorita les digo, alfa. Así, en eucariotas se le llama así. Ajá. DNA polimerasa alfa primasa. Ajá. Que es lo mismo que una RNA polimerasa y es precisamente ese cebador que requiere la cadena de ADN para poder trabajar. Ajá. Porque acuérdense que sin el cebador, pues no puede empezar a trabajar, ¿no? Y todo se da absolutamente igual. Ujú. Igual que en los procariotas. La hebra líder, donde todo se sintetiza normal. Solo se coloca un cebador, solo se necesita un cebador. Ujú. Y al igual en la hebra retrasada o retardada, va pasito a pasito, ¿no? Se requieren varios cebadores, los fragmentos de Okazaki. ¿Ok? ¿Ok? ¿Podrías repetir los sinónimos de la RNA polimerasa bueno, de los cebadores, para Es anotarlo? Ok. Sinónimo. RNA polimerasa, DNA primasa o cebador. Ujú. Y Ok. entonces en las eucariotas es ese que notaste. Ajá. Es la DNA polimerasa alfa primasa. Ok. Entonces, ya resumiendo a grandes rasgos. En eucariotas, para empezar la replicación, primero se requiere de la identificación del ORIC, el origen de replicación, a través del ORC. Ujú. El ORC, que es el complejo de reconocimiento del origen, va a reconocer ese origen de replicación, ¿ok? El origen de replicación normalmente se encuentra en el material genético que está más cerca al anclaje de la matriz nuclear. Recordemos que el origen de replicación es rico en adeninas timinas, porque así se puede abrir más fácil, ¿ok? Para empezar a replicar se requiere de eliminar absolutamente todos y cada uno de los elementos de la cromatina a través de los factores de desensamblaje de la cromatina, ¿ok? Una vez que se desensambló la cromatina, se reconocieron los orígenes de replicación. Ujú. Llega la helicasa, que en eucariotas se le llama MCM27 o complejo del minicromosoma 27. ¿Ok? Una vez que se abrió la cadena de ADN, tiene que llegar primero pCNA, que es como que esa silla de montar que va a ocupar la DNA polimerasa. Ujú. Llega la DNA polimerasa, se monta en pCNA para empezar a trabajar. CDT1 y CDC6 van a fosforilar a la polimerasa, le van a dar actividad y arranca la replicación del ADN, ¿ok? Obviamente con sus respectivos cebadores al inicio de cada proceso. Igual la hebra líder solo se requiere de un cebador, se sintetiza. Y después en la hebra rezagada, igual fragmentos de Okazaki, fragmentos de Okazaki, fragmentos de Okazaki.
y varios cebadores, ¿ok? Y aquí, no sé si recuerden, ¿qué enzima es la encargada de quitar estos cebadores? La ARN hasta H. Ok, pero acuérdense que estás en procariotas. Ujú, es correcto. En eucariotas, ¿cómo se le llama? En eucariotas se le llama FEM1. Tiene precisamente la misma función que en los procariotas, pero pues aquí se le llama FEM1. Tiene la misma función, nada más que FEM1 es en eucariotas, ¿ok? En eucariotas, ¿ok? Sí. Muy bien. Y bueno, esta es la enzima que participa en el caso de los eucariotas. Ujú. Si en una replicación celular, en una replicación del ADN, no hubiera actividad de la DNA polimerasa alfa primasa, si no existiera esta enzima, pues bueno, no habría, digamos que un problema tan grave. Sí hay un problema, pero digamos que no sería tan grave, porque la DNA polimerasa delta y la DNA polimerasa epsilon podrían suplir de alguna manera el trabajo de la DNA polimerasa alfa primasa. Pero hay un detalle, causaría mutaciones, ¿no? En el ADN, ¿ok? ¿Ok? Ok. Ok, y ahora una pregunta. ¿Cómo se detiene la replicación celular? Digo, la replicación del ADN. Tiene que haber como un marcador, así como hubo uno de iniciación. Tiene que haber un marcador para terminar, ¿no? Bueno, le dicen codón de terminación. Eso es en la transcripción. Ah, ¿no tiene que haber algo así también para la replicación? Bueno, para detener la replicación del ADN tienen que tomar en cuenta lo siguiente y es que las DNA polimerasas se siguen trabajando y no saben en qué momento parar. Recuerden que las moléculas no razonan, las enzimas no razonan, entonces no saben en qué momento detenerse. Entonces, ¿cómo se les ocurre que pueden detenerse? ¿Cómo se imaginan? Cuando dejan de influir también los otros factores que intervienen para que funcione. Buena respuesta, pero no. Recuerda que los demás factores que están asociados a la replicación, por ejemplo, PSNA, CDT1 y CDC6, así, esos factores, acuérdate que si no están, la DNA polimerasa no replica, no replica. Ujú. Entonces, ya incluyendo estos factores, ¿cómo se detiene, cómo sabe o cómo se detiene, sabe en qué momento debe detenerse la DNA polimerasa? Es sencillo. Acuérdense que el pCNA es la silla de montar, digámoslo así, de la DNA polimerasa. Y pCNA va desplazándose a través de la cadena de ADN para que la DNA polimerasa trabaje, ¿ok? Entonces, ¿en qué momento se detienen? Yo les voy a decir. Recuerden que se activan múltiples orígenes de replicación, ¿ok? Entonces, en algún momento deben de encontrarse, ¿no? ¿O cómo ven ustedes? Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, en el momento en que se encuentran, las pCNA chocan y cuando chocan, se desmonta toda la maquinaria de replicación, ¿ok? Y es así como la DNA polimerasa deja de replicar. Cuando chocan los pCNA y se desmonta la maquinaria de replicación, ¡boom! Se terminó todo. Es como que esa señal de paro, ¿no? Aquí no hay codón de terminación y así, ¿no? Pero pues esa es la forma en la que se detiene la replicación, ¿ok? ¿Quedó Sí, claro? sí, Muy sí. bien. Muy bien. Continuamos entonces.
Sin embargo, bueno, puede haber errores, ¿no? Durante la replicación del ADN, pero la DNA polimerasa tiene la capacidad de reconocer esos errores y los corrige, ¿no? Ahora, la acción de la helicasa, cuando, el montaje del pCNA y también el montaje de la DNA polimerasa gasta energía, ¿no? Gasta bastante energía todo esto. Entonces, ¿de dónde viene esa energía? ¿De dónde se imaginan que viene? ATP, ¿no? Sí, para... A ver, dime qué significa ATP. Adenosín trifosfato Entonces, ¿de qué está hecho? de fosfatos. ¿Y qué más? Adenosín, Adenina, adenina. GTP, ¿qué significa? guanina, bueno, guanosín, trifosfato es con guanina, Ajá. CTP, con citosín citosina, trifosfato. ¿Y TTP? con timina. Ok, entonces, en cada, digámoslo así, unión de cada nucleótido, por ejemplo, para las adeninas se usa ATP, para las timinas el TTP, guaninas GTP y citosinas CTP. Entonces ahí ya va la energía necesaria, ¿no? Para la replicación del ADN, porque recuerden que en cada enlace de, bueno, en cada enlace de este trifosfato hay mucha energía, ¿no? En cada enlace del trifosfato hay aproximadamente 3,5 kilocalorías por mol de energía. Entonces es gracias a estos ATP, GTP, TTP y CTP que se puede dar, son los que proporcionan la energía para la replicación. Igual para el uracilo, ¿no? Existe el UTP, ¿ok? Ok, Ok. Y bueno, y para poder obtener la energía de estos, de estos trifosfatos, existe una enzima, ¿no? Una enzima llamada pirofosfatasa. Y la pirofosfatasa, tiene la función de degradar estos enlaces y liberar la energía, ¿ok? Ya para ir terminando con replicación, que sí es un tema bastante extenso, creo que nos vamos a tardar toda la clase. Es preciso señalar que la DNA polimerasa delta y la DNA polimerasa epsilon cometen errores. No todo es perfecto, no todo es color de rosa. Pueden llegar a cometer errores. Ujú. ¿Y cada cuánto cometen errores? Estas enzimas de la replicación cometen errores aproximadamente cada 10 a la quinta pares de bases, que es igual a cada 100.000 bases. Ujú. Un error cada 100.000 bases. Ajá. Sí, desgraciadamente no todo es perfecto. Pero como les digo, gracias a su actividad exonucleasa de estas enzimas, pueden detectar ese error, quitar ese nucleótido que no debe ir ahí y poner el adecuado, ¿ok? ok, Obviamente existe un mecanismo que permite distinguir la cadena original de la cadena que se está sintetizando. Y obviamente la cadena en la que está el error es en la que está la DNA polimerasa, ¿no? Entonces, así como se distingue cuál es la del error y se corrige. una duda. Dime. ¿Podrías repetir entonces cuál es la función de la enzima pirofosfatasa? ¿Es romper enlaces para liberar energía que se va a utilizar para que se activen los mecanismos de replicación? ¿Podría decirse? Ujú. Sí. Sí, la pirofosfatasa tiene esa función de romper los enlaces trifosfato para liberar la energía que se necesita para la replicación. Ujú. Y ahora sí, ya para finalizar y cerrar con broche de oro, ¿pueden decirme qué es un telómero? Mm,
Mm, ¿Es un bracito del cromosoma? ¿No? ¿Qué más? Mm, Sí, sí estás bien, sí estás bien, sí estás bien. Es el bracito ¿Sí? del cromosoma, es el extremo, ¿no? Sí, sí. Ujú. Sí, el telómero es ese bracito, ¿no? La puntita del bracito del cromosoma. Y en cada división celular, en cada replicación, el telómero pierde cierta cantidad de material genético, pierde cierta cantidad de ADN, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va acortando, ¿no? ¿Ok? Y llega un Pero, momento. Ok, te escucho, te escucho. ajá, pero ¿por qué se pierde? Porque si se replica, ¿por qué se está perdiendo? Es el desgaste. Bueno, al final de cada. El bracito del extremo de cada telómero se reducen con cada división. ¿Por qué? Porque como cuando chocan las DNA polimerasas a veces no llegan hasta ese extremo, ¿no? No llegan hasta ese extremo. Y además, a ver, déjame si te encuentro una imagen para que podamos ilustrar este proceso del telómero. Ujú. A ver si lo encontramos. Ok, ya lo encontré. Se da sobre todo en las hebras rezagadas, fíjate. A ver, 70. A ver, ahorita te pongo una imagen para que podamos ilustrar cómo se ve este acortamiento de los telómeros. Telómeros, bueno, como se diga. Se da sobre todo gracias a la hebra retardada, ¿no? En la replicación del ADN, porque como que va pasito a pasito, pasito a pasito, pasito a pasito. Y después la RNasa H o en eucariotas, ¿cómo se llama la RNasa H? La FEM1, va eliminando esos cebadores. Ajá, aquí está, mira. Aquí está. Como va eliminando esos cebadores, pues la cadena rezagada se acorta, ¿no? Y es lo que va causando que reduzca la longitud de ese telómero. Si te das cuenta, mira, aquí en la imagen tenemos en la parte de hasta arriba, en la de hasta arriba, las dos hebras negras, ¿ya las viste? Podemos ver que están del mismo tamaño, ¿no? Sí, sí. Tienen la misma longitud. Ahora observa en la primera replicación, donde están las hebras rojas. Observa que la hebra roja de la parte superior está cortada del lado izquierdo y la hebra roja de la parte inferior está cortada del lado derecho, ¿ya viste? Sí, sí, sí. Es porque en cada replicación, como te digo, que la hebra retrasada va perdiendo alguna parte de su material por la acción de la FEM1 en el caso de eucariotas y de la RNasa H en el caso de procariotas, por eso va reduciendo el tamaño de esa hebra. Y ahora en la segunda replicación pasa exactamente lo mismo. Y pues en cada replicación, como va disminuyendo la longitud de esa cadena, el telómero se va acortando. Ujú. Ah, ok, sí. Sí, sí, Ok. sí. Entonces, después de varias replicaciones, de varias divisiones celulares, llega un momento, llega un momento en que el telómero se acorta tanto, ay, ay, creo que me equivoqué, el telómero se acorta tanto que la célula muere. Es, digamos que la longitud o más bien sí, el tamaño del telómero es un indicador de la edad de una célula, ¿no? Puedes saber de cuántos años, bueno, de cuánto tiempo es esa célula, si pudiéramos medir, digámoslo, bueno, si midieras los telómeros de esa célula, ¿no? De esa manera es como podemos saber qué edad tiene la célula. ¿Recuerdan la clonación de la oveja Dolly? Ah, más o menos sí. Ok, fue
un suceso muy importante en la historia de la genética, ¿no? Primer animal clonado, ¿cómo se dice? Ay, ¿cómo decirlo? Primer ser vivo clonado, ¿no? Pero la oveja Dolly murió joven a comparación de otras ovejas de la misma especie. Ajá, murió joven. Y cuando le hicieron, bueno, después de morir le hicieron un estudio y supuestamente en el reporte de ese estudio incluyeron que los telómeros de las células de la oveja Dolly, los telómeros eran más cortos que los telómeros de las células de una oveja de la misma edad que no había sido clonada. ¿Sí me doy a entender? Sí. Ok, bueno, la oveja Dolly vivió aproximadamente 6 años de edad, ¿no? 6 años de edad. No recuerdo de qué especie era la oveja Dolly, la verdad no me acuerdo. Pero, bueno, de qué raza de oveja era la oveja Dolly, pero murió a los 6 años. Y la raza de la que clonaron a la oveja Dolly vive aproximadamente entre 11 y 12 años. Imagínense, vivió la mitad de tiempo de lo normal, ¿no? Entonces, cuando le realizaron el estudio y que encontraron que sus telómeros no correspondían con los de ovejas de su edad, o sea, compararon los telómeros de la oveja Dolly con los telómeros de otras ovejas de 6 años de edad, y vieron que los telómeros de la oveja Dolly estaban muy pequeños o muy cortos a comparación de los telómeros de otras ovejas de su misma edad. ¿Y esto ustedes por qué se imaginan? Porque había defectos en la replicación celular y eso hizo que se acortaran más de lo que deberían de acortarse los telómeros y conforme las divisiones celulares, pues era, bueno, o sea, se perdía más material que en una abeja normal y al final pues terminaron más cortos antes de tiempo, ¿no? Puede ser, sí, muy bien. Excelente. Pues sí, pero la célula cuenta con una maquinaria, una enzima especial, la telomerasa, que añade más bien secuencias de guanina, timina y adenina, secuencias GTA, 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 así repetidas. Y la telomerasa, pues precisamente ayuda a completar ese espacio faltante en los telómeros, ¿no? Y ya cuando ya no se puede completar, los rellenan también con ARN. Ujú. Entonces puede ser que haya sido un defecto en esto, quizás, pero no. Supuestamente, bueno, supuestamente la razón que dieron de por qué los telómeros de la oveja Dolly estaban tan cortos a esa edad fue porque la oveja de la que extrajeron el material genético para clonar a Dolly ya era una oveja adulta, ¿no? Ya tenía ciertos años de edad. Entonces concluyeron que era porque como la oveja de la que tomaron el material genético ya tenía ciertos años de edad, sus telómeros ya estaban algo desgastados, pues entonces por eso la oveja Dolly tenía telómeros más cortos, ¿no? Que una oveja de su edad. Pero bueno, fue nada más como para ilustrar, ¿no? El telómero es indicador de senectud celular, de la edad de la célula. Cuando el telómero se acorta tanto, la célula inmediatamente muere, ¿no? Porque ya no puede mantenerse viva. Ajá. De hecho, se ha planteado tratamientos, usar la telomerasa para prolongar la vida en seres humanos. Se piensa que quizás esta sea la respuesta, ¿no? Para prolongar la vida, bueno, no solo en seres humanos, ¿no? Sino en otras especies también, ¿no? Aumentar la esperanza de vida. No sé ustedes qué opinen al respecto. ¿Creen que sea esa la respuesta para poder aumentar la esperanza de vida de los seres vivos? Bueno, yo digo que no, porque si prolongas, bueno, si haces que las células vivan más de lo que en teoría deberían de vivir por naturaleza, puede ser que se hagan como propensas a tener errores, ¿no? Porque por algo vive lo que tiene que vivir y si le hacemos que viva más, vamos a como obligarla a hacer más trabajo del que está hecha para hacer y van a haber más errores, ¿no? Precisamente. Y puede haber cáncer, ¿no? Sí.
Y sí, pues entonces, pues igual yo tampoco pienso que sea esa, ¿no? Que sea la forma, ¿no? De prolongar la esperanza de vida. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? Chicas, perdón. ¿Dudas? Y no. ¿No? ¿Sin dudas? Porque ya merito llegamos al final de los temas de primer parcial. Bueno, nos falta ver los mecanismos de reparación del ADN, que son muy, 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 muy divertidos, muy interesantes. Y ya pues vamos a hablar un poquito de la organización del ADN en el núcleo celular, ¿no? Vamos a hablar de algunas técnicas que se emplean para hacer estudios de ADN. Y finalmente viene el tan esperado examen, ¿no? Voy a tratar de hacerles un examen. Ujú. Voy a tratar de hacerles un examen similar al examen parcial que se hace en la materia de biología molecular para que pues se familiaricen, ¿no? Familiaricen con la forma de evaluar y pues puedan ustedes contestarlo de la mejor manera, ¿no? Que yo espero que ya que estén tomando la clase ya en el semestre, tengan puro 10, ¿no? Puro 10, saquen la materia con 10 cerrado, ¿ok? Ojalá. Sí, yo sé que sí, sí ponen atención y yo sé que sí, yo sé que sí. Porque bueno, a pesar de la mala fama de la materia, a pesar de que se dice que es muy difícil y no sé qué, en realidad, pues bueno, es interesante, es divertida, pero es mucho de lógica, ¿no? Mucha lógica, mucho razonar, ¿no? El examen dura aproximadamente 2 horas y son creo que 5 preguntas. Tómense su tiempo con calma, despacio, lean bien, analicen bien, revisen bien, no se presionen, aunque vean a sus compañeros y demás ya escribiendo, ¿no? No se presionen, ustedes revisen, lean, vuelvan a leer y otra vez vuelvan a leer, porque a veces lo que pasa es que leen la primera vez y no se le entiende nada, ¿no? La pregunta, dices, ay, ¿qué me están preguntando aquí? Pero lo vuelves a leer varias veces y, ok, empieza a tener sentido. Muchas veces las preguntas traen información para despistar a los estudiantes. Este, que si les dicen, no, que se pusieron cadenas de ADN en un cloruro de cesio y no sé qué, este, y se obtuvieron los siguientes resultados. No se detengan a pensar en qué es el cloruro de cesio porque no es relevante, ¿no? Para el examen. Ustedes concéntrense en lo que saben, ¿no? Concéntrense en lo que saben y lean bien las preguntas, porque si les dicen, señala las respuestas verdaderas, ok, eso es fácil, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ese tipo de exámenes. Pero hay veces en que colocan, señala la respuesta falsa, aguas, porque eso les puede quitar puntos. En preguntas de complementar la cadena de ADN, no olviden poner el sentido de la cadena, que si va de 3' a 5', y obviamente su complementaria tiene que ir de 5' a 3'. No se les olvide, ¿ok? Ok. Entonces, el día jueves ya veríamos lo de mecanismos de reparación del ADN. Van a ver que les van a gustar, les van a gustar bastante. Son temas muy bonitos y pues les voy a dejar una pequeña tarea el día de hoy. Quiero que lean, que me investiguen y que ya el día jueves me digan, me hablen acerca de qué es una mutación, ujú, qué es una mutación y qué factores o qué cosas puede causar una mutación en el ADN, ¿ok? Ok. Nada más quiero que lean eso, que investiguen eso y el día jueves lo comentamos, ¿ok? Sí. Ok, muy bien. Entonces, eso sería todo por hoy. No olviden leer. Nada más lean eso. Ajá.